tal? Buenas tardes a todos. Espero se escuche bien. Voy a esperar a que me confirmen si es que se escucha. Buenas tardes, ¿si se escucha? Ok, voy a checar si se está escuchando. A ver, un momento, por favor. Sí. Me espero casi. Vamos a esperar unos minutitos, por favor. Ok. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos los que estén presentes, los que estén viendo en este momento la transmisión en vivo, y a los que lo vean de manera diferida, pues también los saludamos. El día de hoy vamos a dar esta primer charla con la que vamos a abrir este ciclo escolar, ¿no? Es la primera charla del ciclo escolar con este tema que es validando mis emociones en tiempos de cambio. Y bueno, pues yo estuve reflexionando un poquito acerca de la última charla que tuvimos, la charla que tuvimos para cerrar el ciclo anterior, y a partir de eso, bueno, pues se generó esta idea, ¿no? De compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones como inicio de la formación de este ciclo escolar. Y si recuerdan, en la charla pasada pues hablábamos un poco de este tema del inminente regreso, de la reapertura, y hablábamos de cómo afrontar, ¿no?, esta situación. Sin embargo, me surgieron algunos cuestionamientos en torno a esto. Y quisiera dirigir el inicio de la charla, dirigirla como un mensaje a ustedes papás, pero no tanto como papás, sino como personas, como adultos que, si bien estamos a cargo, ya sea como padres o como educadores de nuestros niños, también somos personas y también estamos viviendo esta situación a la par que todos, y dirigir un poco al inicio esta reflexión en torno a qué nos está pasando a nosotros, cómo lo estamos viviendo, que podamos visibilizar lo que a nosotros nos está pasando y validar lo que a nosotros nos está pasando. Porque si no podemos hacerlo con nosotros mismos, nos va a costar hacerlo, nos va a costar mucho trabajo hacerlo con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, con aquellas personas a las que estamos acompañando y estamos dirigiendo. Entonces, en ese sentido vamos a dirigir un poquito el inicio de esta reflexión. Entonces, bueno, yo creo que con esta introducción, pues podemos plantear, ¿no?, esta idea de si nosotros como adultos estamos viviendo la misma situación, pues los primeros que necesitamos ayuda, los primeros que necesitamos
fortalecernos, tener herramientas, somos nosotros, los adultos, porque somos los que vamos a guiar a otros, ¿no? Es como en el avión, cuando la aeromoza nos explica esto de los primeros auxilios, y es muy evidente, sobre todo cuando viene la parte de la mascarilla, ¿no? Tira la mascarilla y dice, bueno, si tú estás al lado de otra persona, caerán las mascarillas de todos al mismo tiempo, y si tú estás a cargo de un menor de edad o de una persona adulto mayor, etcétera, el primero que te tienes que poner la mascarilla eres tú. Después podrás ponérsela a otro. Es igual aquí, ¿no? No podemos ayudar a otro que tal vez esté en una situación obviamente más vulnerable que nosotros, si primero nosotros no buscamos la ayuda, ¿sí? Porque imagínense en este ejemplo en donde estamos en el avión y no me pongo la mascarilla y tal vez me está faltando el oxígeno, y primero priorizo ponérsela primero al otro, pues resulta que en el transcurso ya se me acabó el aire, y ni uno ni el otro. Bueno, algo así nos está sucediendo, ¿no? Tenemos que priorizar primero, atender lo que nos está sucediendo para poder ayudar a los demás. Y quiero partir con esta idea, ¿no? Todavía nos encontramos viviendo una situación de crisis, una situación que nadie previó, y que el punto que quiero enfatizar aquí es que aún no ha terminado, ¿sí? Seguimos en la crisis y pues sí, ya llevamos mucho tiempo, pero aún no termina, y esto va a ser muy importante y ahorita les explicaré por qué. Pero de entrada esto, ¿no? Seguimos en la crisis porque esta aún no termina. Y ante esta situación, más bien sería preguntarnos, ¿ante qué realidad a qué realidad nos enfrentamos? ¿Sí? ¿Qué características tiene esta nueva realidad y qué efectos está generando? ¿Sí? Pero para entender los efectos tenemos que saber qué tipo de realidad es. Por eso pongo aquí que la realidad a la que nos enfrentamos podemos plantear que es una realidad poco tolerable. ¿Por qué es poco tolerable? Porque tiene todas las características de una situación que obviamente va a generar un monto de angustia grande. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar es una situación novedosa, nueva, nadie jamás la había vivido, inédita. Es algo que he estado comentando, ¿sí? Además es una situación imprevisible, no se pudo prever. Si recuerdan en esa última charla, en donde hablábamos de estos términos de epidemia, pandemia, sindemia, los epidemiólogos al hablar de pandemia hablan de una epidemia que no se pudo controlar, que no se pudo prever y por lo tanto no se pudo controlar, ¿sí? Y pues es la situación que estamos viviendo, porque si fuera previsible se podría controlar. Entonces estas dos van de la mano, ¿no? Como es imprevisible, es imposible tener un control sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, es novedosa, es imprevisible, está fuera de nuestro control y por lo tanto, obviamente que va a ser amenazante, ¿sí? Algo nuevo que no podemos controlar, suena muy amenazante, ¿sí? Y obviamente peligroso, ¿sí? Y además, en esta situación que vivimos, pues es un peligro real, ¿sí? Un peligro real a nuestra salud física, sobre todo es lo que más se ha visibilizado, aunque ya empezamos a visibilizar que también ha tenido efectos en la salud mental, ¿verdad? Entonces, bueno, este combo de características lo que generan es una realidad muy poco tolerable que, como les digo, va a generar un efecto psicológico muy importante, que es que estamos manejando montos de angustia muy importantes
y que no estamos ni visibilizándolo, por lo tanto menos entendiéndolo ni validándolo, y la consecuencia de lo anterior es que no sabemos reaccionar ante esto, ¿sí? Y aquí vamos a entender un poco por qué este punto de la angustia es tan importante, ¿sí? Tiene que ver con el manejo del tiempo en esta pandemia. Veníamos viviendo en una inercia de una rutina muy aprisa, muy apresurada, donde lo inmediato era lo más importante, lo urgente era lo que prevalecía, y entonces todo pues era efímero, ¿no? Yo creo que a todos nos pasó en algún momento tener esta sensación como de que hasta nos faltaban horas en el día, ¿no? Para acabar de hacer como todas las actividades que tenemos que hacer, ¿no? Entonces esa prisa, esa inmediatez, esa urgencia, pues prácticamente nos tenía absortos, ¿no? En ese constante estar haciendo, viniendo de aquí para acá, ¿no? Entonces así vivíamos antes de la pandemia. Llega la pandemia y ¿qué pasa? Es un detenimiento abrupto, ¿no? Hay que detenernos, hay que hacer una pausa y hay que aislarnos. Entonces es un detenimiento abrupto ante esta inercia que traíamos, que pues obviamente genera un efecto paralizante y que tiene consecuencias psicológicas, ¿sí? Entonces, en este efecto paralizante, a lo que nos llevó fue a vivir o estar inmersos en un presente continuo, en un constante presente en donde es muy difícil ver el pasado o es muy difícil ver el futuro. Ahorita lo vamos a checar, ¿sí? ¿Qué efectos tiene este manejo del tiempo en donde estamos paralizados en ese presente constante, en ese presente amenazante, peligroso? Y esto tiene que ver con lo que les decía, que me puse a reflexionar acerca de lo que hablábamos en la última charla. ¿Qué efectos tiene esto? Si recuerdan, en la última charla hablábamos un poco como para prepararnos para esta reapertura, este regreso, hay que elaborar los duelos, ¿sí? ¿Se recuerdan? Sin embargo, me puse a analizar esto y por eso es importante lo que les decía al inicio, ¿no? ¿Cómo vamos a elaborar, a resignificar, ¿no? A elaborar, a manejar las pérdidas de algo que seguimos viviendo, ¿sí? Entonces, cuando se elabora un duelo, cuando hay la posibilidad de elaborar un duelo, es porque esa situación, ese acontecimiento, ese evento ya pasó. Pero en la situación en la que estamos, el dicho evento no ha pasado, seguimos en él. Por eso nos está costando elaborar un duelo, porque la pérdida todavía no acaba. Y yo creo que lo vemos ahora en el inminente regreso, ¿no? En el inminente regreso, pues pareciera todavía más amenazante y más peligroso el reinsertarnos, ¿no? Entonces nos genera más angustia. Y por eso no podemos elaborar nada, ¿sí? Les decía yo en esa charla anterior que elaborar un duelo es poder ver en retroacción, ¿no? Poder resignificar lo vivido, ¿no? En retroacción ver lo vivido. Es decir, vamos a poner una analogía, es como si yo estuviera manejando mi coche, ¿no? Y voy del punto A al punto B, ¿no? Entonces, parto del punto A y al llegar al punto B puedo ver en el espejo retrovisor el punto A. Pero al estar ya en el punto B puedo entender el punto A mejor, ¿no? Porque ya tengo otra perspectiva.
Y entonces digo, ya entendí que esto que me estaba pasando era por esto y esto, pero porque estoy ya en el punto B. Puedo en retroacción entender el punto A, ¿sí? Pero el asunto ahora, en este momento es que estamos en ese paso del punto A al B, pero no hemos llegado al punto B, ¿sí? O sea, la situación no ha terminado. Por eso nos está costando tanto hacer esa elaboración, esa resignificación para seguir adelante. Y por consiguiente, el segundo efecto, nos imposibilita pensar a futuro. No podemos. O sea, es como, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Y nos angustiamos, ¿no? Entonces, no, mejor nos quedamos paralizados. Mejor nos quedamos como estamos, ¿sí? Pero es por esta imposibilidad que la misma situación está generando, ¿sí? No podemos todavía entender en retroacción qué nos pasó, ni podemos ver a futuro qué podemos hacer, qué nos va a pasar, qué queremos lograr, porque estamos todavía en ese presente continuo, en ese transcurrir de la situación, en ese transcurrir de la crisis. Y yo sí quería compartir esto, porque, y es lo que da el nombre a la charla, porque tal vez muchas veces pudiéramos caer en el autorreproche. Es que ¿por qué no logro salir de esto? Es que ¿por qué me sigo sintiendo así? Es que ¿por qué no logro tal cosa? Y lo que perdemos de vista es que es lo más esperable que nos esté pasando, ¿sí? ¿Por qué me está costando aceptar esta situación? ¿Por qué me está costando saber cómo reaccionar, saber qué hacer, saber hacia dónde ir? Pues por esto, todo este entorno en donde seguimos viviendo es el evento crítico y tratando de resolver lo que ese evento crítico nos trae. Por eso no podemos ver a futuro, ¿sí? Entonces, lo más importante de esta reflexión es que validemos nuestra dificultad para hacer frente. ¿Ha sido muy difícil? Sí. ¿Sigue siendo difícil? Sí. Y esta es la razón de por qué. Y si no lo entendemos, va a ser muy difícil que lo aceptemos. Y por consiguiente va a ser muy difícil buscar herramientas o buscar vías de solución. Entonces es importante que primero entendamos por qué nos ha sido tan difícil. Todo esto trae efectos, como decíamos. ¿Qué efectos ha traído? No podemos elaborar ningún duelo, ninguna pérdida, porque seguimos viviéndolas. No podemos vernos mucho a futuro. La angustia no se calculó, o sea, el tema de la salud mental no se había calculado hasta hace unos meses, no sé, estábamos muy concentrados como en este tema de la salud física, ¿sí? Y obviamente que se priorizó lo individual sobre lo social, es decir, hay que aislarnos, es más importante resguardar lo biológico, lo físico, más que todo lo social que implique el resguardo, ¿no? Sin embargo, y esto sí, para verlo en nuestros niños y en nuestros adolescentes, la no cercanía con el otro deja marcas muy importantes, ¿sí? La ausencia del otro no es sin costos, es decir, para estas etapas en donde todavía se está en estructuración o se está en formación, es muy importante la cercanía con el otro en tanto autoridad o el otro en tanto igual, porque es esta relación con los otros la que va configurándonos también como personas, ¿sí? Porque es eso que nos devuelve una imagen de nosotros mismos, una imagen de los demás, pero también una imagen del contexto, una imagen de la realidad, una idea de la realidad. Entonces sí es muy importante visualizarlo. Y aunque esta parte de las tecnologías nos ha posibilitado no romper completamente este lazo social, que ha sido muy importante, ¿no? que ha sido muy rescatador,
y tenemos que verlo, ¿no? O sea, esas tecnologías han rescatado, ¿sí? Sin embargo, no rescatan del todo, ¿no? Esa presencia, ¿sí? Por eso es importante pues irnos adaptando e ir regresando de alguna manera, ¿no? No de la manera en la que vivíamos, pero sí ir reaperturándonos, ¿no? A esta vida en lo social, sobre todo para estas etapas. Como decíamos, se ha priorizado la salud física sobre la salud emocional al inicio, pues por obvias razones, ¿verdad? Por lo que implicaba a nivel de la salud física. Sin embargo, estamos empezando a ver los efectos emocionales y muchas veces resultan muy importantes. Entonces tenemos que darnos cuenta que la salud como un concepto general es un concepto integral. Es un concepto en donde no solamente está lo biológico, sino están todas las dimensiones de la persona. Y la misma OMS nos lo plantea así, ¿no? La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, la salud no es solo ausencia de enfermedad. La salud es un bienestar general de la persona en todas sus dimensiones, ¿sí? Físico, mental y social. Entonces, ahorita vimos por la cuestión física, pero entonces podemos ya pensar que no hay salud en este momento en un sentido integral, porque lo mental y lo social ha sido relegado priorizando lo físico. ¿Qué es salud mental entonces? La salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Entonces, si se dan cuenta en este concepto de salud mental, es muy evidente el peso de lo social. Fíjense cómo para tener salud mental necesitamos de lo social, necesitamos del otro, necesitamos de ese vínculo con el otro. Porque al final de cuentas somos seres gregarios, somos seres que necesitamos de los otros para tener un bienestar integral, ¿sí? Entonces hay que empezar a visibilizar los efectos que ha tenido esta situación a nivel de salud mental y hay que empezar a actuar en este sentido. Hay mucha campaña de prevención, ¿no? En cuanto al virus, ¿no? Ponte la mascarilla o el cubrebocas, usa gel, lávate las manos, no te acerques. Ahora tenemos que empezar a generar toda una campaña de salud mental, porque los efectos pueden ser muy nocivos, ¿no? Pero sí estamos a tiempo de ir contrarrestando estos efectos. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, ante esta realidad, ante esta situación, ante ya estos efectos que estamos viviendo, pues yo lo que planteo es insertar tiempos y espacios en esta inmediatez o en este detenimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si todavía estamos en ese detenimiento, en esa pausa, en esa parálisis, vamos a insertar un tiempo-espacio en donde podamos reflexionar, en donde podamos cuestionarnos. ¿Qué me pasa? ¿Qué me ocurre? ¿Qué siento? ¿Sí? ¿Y qué le está pasando a los que están a mi alrededor? ¿Sí? Salir un poquito de esta parálisis para podernos cuestionar, para poder reflexionar y para poderlo compartir, ya sea con los que tenemos cerca o para buscar alguna ayuda, ¿no?
Y el segundo punto, permitir ventilar y sobre todo validar las emociones que surgen de esto. Decíamos, lo que estamos sintiendo es angustia, porque todavía seguimos sin saber muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que poderle poner un nombre a lo que sentimos, pero también hay que validar lo que sentimos. Por eso es importante saber por qué hay este efecto, por qué sentimos esto, ¿no? Porque estamos suspendidos en ese presente donde no hay ni pasado ni futuro, ¿no? Como que estamos paralizados. Entonces, estas dos sugerencias es una manera como de romper con esa cápsula de tiempo, ¿no? Por así decirlo. Y en el tema de validar nuestras emociones, es muy importante que primero lo hagamos nosotros adultos, primero los adultos, para después ayudar a los que vienen detrás de nosotros. Y lo primero que yo tendría que preguntarme es, ¿qué me está ocurriendo? Y aquí tengo que, porque muchas veces creo que ponemos mucha atención en lo que le ocurre si somos papás a nuestros hijos, o si trabajamos en la escuela, como educadores a los que están... un momentito. Entonces les decía, estamos muy atentos a lo que les está pasando a los otros y se nos olvida preguntarnos, ¿qué me está ocurriendo? ¿Sí? Y fíjense, esos pequeños signos, esos pequeños detalles que vemos en nosotros, hay que visibilizarlos en nosotros mismos, ¿no? Muchas veces me llegan los papás diciendo, mi hijo dejó de dormir o duerme de más, o mi hijo come menos o come más, o ya no quiere comer, se come las uñas, se la pasa muy inquieto, no sé, como esos pequeños detalles que logramos ver en el otro. Tenemos que empezar a verlo también en nosotros. A ver, ¿a mí qué me está ocurriendo? Ay, no, pues llevo una semana sin dormir, ¿no? O estoy muy irritable, de todo me enojo, o de todo lloro, lo que sea. Primero preguntarnos, ¿qué me está ocurriendo? Y a partir de esta respuesta podemos después ubicar la siguiente respuesta, ¿sí? Porque no estoy durmiendo, no estoy comiendo, o me hablan y estoy como, ya me di cuenta que me están hablando y no pongo atención, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo me estoy sintiendo? O últimamente he tenido muchos problemas en el estómago, o mucho dolor de cabeza, ¿no? Sobre todo en esta primera pregunta de qué me está ocurriendo, póngale mucha atención a su cuerpo. Su cuerpo les habla muchas veces, ¿sí? ¿Qué afecciones han tenido en su cuerpo? ¿Qué ha sentido su cuerpo? ¿Qué sensaciones ha tenido su cuerpo? Probablemente no todas sean una enfermedad, pero hay que ponerles atención, ¿no? No sé, sudoración, taquicardia, o tal vez falta de sueño, mucho sueño. Todas esas esos pequeños signos van a ser muy importantes para responder la segunda pregunta. ¿Cómo me estoy sintiendo? Me estoy sintiendo, obviamente yo creo en la mayoría de las veces, de las situaciones, angustiado, como les decía, ¿no? Porque la angustia es esa sensación que viene de no saber qué va a pasar, de una amenaza, pero que no se sabe exactamente cuál es, ¿no? Me siento enojado porque sale de mi control, o me siento triste porque hemos perdido a alguien cercano, o hemos perdido el trabajo, o lo que haya pasado.
o desesperanzado. ¿Cómo me siento? Con esto que me está ocurriendo, ¿cómo me estoy sintiendo? Y aquí es importante ponerle nombre, porque después le pedimos a nuestros niños o a nuestros adolescentes que le pongan nombre cuando nosotros no les hemos enseñado. Entonces, vamos a ponerle nombre a eso que nos está pasando. Después de cómo me estoy sintiendo, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo reacciono a lo que siento? ¿Qué hago? Grito, si estoy irritable me pongo a gritar, o me pongo a llorar, o me encierro más, o no quiero que me hablen, o me enojo, o regaño, o me alejo. ¿Cómo reacciono? ¿Sí? Tenemos que pensar. ¿Qué hago ante esto? Después de contestar esa pregunta, viene la siguiente, muy importante. Bueno, ¿qué necesito? Y muchas veces lo que se necesita es pedir ayuda, ¿no? Entonces, esta última pregunta es muy, muy importante. ¿Debo pedir ayuda? Es como cuando me duele algo y voy al doctor, ¿sí? Hay que empezar a normalizar, buscar ayuda para nuestra salud mental. Normalizarla y sobre todo visibilizar que esto existe, que hay muchos medios, muchas formas de ayuda y que debemos buscarla. Entonces, ¿debo pedir ayuda? ¿Y en dónde? ¿No? Bueno, por ejemplo, aquí en la escuela, en el departamento, puede ser una vía, ¿no? No es un espacio para dar terapia, pero es un espacio de orientación, en donde tal vez si uno viene a platicar, uno puede aclarar ciertas dudas y uno puede ver o uno puede obtener información respecto a dónde dirigirse, ¿sí? O en ¿qué necesito? Pues necesito darme esos espacios, esos tiempos de escucha, de diálogo con mis hijos, con mi esposo, con mi familia. Pero muy importante saber cuándo hay que pedir ayuda. Y si recuerdan, cuando todo esto inició, yo les decía, ante esta situación va a ser muy normal que vivamos algo que desde la psiquiatría se llama como trastorno de estrés agudo, porque estamos ante una situación crítica. Pero esta situación es normal siempre y cuando no dure más de 3 a 6 meses. Pero si esto ya se extendió, ya estoy viviendo algo que la psiquiatría llama trastorno de estrés postraumático. Y entonces es ahí cuando yo debo de pedir la ayuda. Entonces, si yo ya me hice estas preguntas y ya me doy cuenta que desde hace un año no duermo, no como, no me concentro, etcétera, debo pedir ayuda. Que ya pasó esa fase de tiempo en la que sería esperable tener todos estos desajustes. Sin embargo, como les repito, como seguimos viviendo la crisis, es esperable que nos siga pasando, pues seguimos en crisis, seguimos en una situación difícil, pero es importante pedir la ayuda. Y es muy importante en este punto que si nos hemos dado cuenta que necesitamos ayuda, que primero nos valoremos a nosotros mismos, ¿no? Hagamos esta valoración en nosotros como adultos, porque muchas veces lo vemos en nuestros hijos y mandamos a nuestros hijos, cuando no nos damos cuenta que tal vez inició en nosotros, porque los que estábamos presentando toda esta situación éramos los adultos.
y que los que primero necesitamos ese apoyo y esa ayuda somos los adultos. Y por efecto nuestros hijos van a salir beneficiados. Entonces hay que empezar a visualizar, visibilizar y validarlo. Es normal, es esperable ante esta situación y está bien pedir ayuda. Está bien ir al psicólogo, ir a una terapia, ir a un grupo, está bien, lo necesitamos. Algunas pautas de autocuidado a nosotros como adultos que nos pueden ayudar es tener ciertas rutinas diarias por fuera de las cuestiones de responsabilidades, ¿sí? Yo aquí les presento algunas, tal vez no podemos hacer todas, pero tal vez en algún momento hacemos alguna y en algún otro momento otras, ¿no? Planear un tiempo de descanso o de desconexión. Mantener contactos sociales, actividades culturales y o deportivas, contacto con la naturaleza, técnicas de relajación o tener un pasatiempo. Entonces puedo hacer una, puedo hacer dos, las que yo quiera, las que me posibilite mi realidad, pero buscar aunque sea alguna de estas, integrarla como a nuestra rutina diaria. Un espacio para nosotros también, para ir sacando todas esas emociones y todas esas sensaciones que están guardándose, que se están conteniendo y que por lo regular pues repercuten en nuestro cuerpo y fíjense, repercuten en nuestra salud física, ¿sí? Porque muchas veces no es que algo mental se vuelve físico, sino que es una situación que se nos está presentando que repercute en todas nuestras dimensiones, en lo mental y en lo físico. Pero por no visibilizar lo mental, pues todo se va, llega un punto en el que todo se va a lo físico y se vuelve una situación verdaderamente de salud física. Entonces busquemos integrar alguna de estas opciones en nuestras rutinas diarias. Todo esto para que entonces sí podamos acompañar y ayudar a nuestros hijos con estos pasos que yo les presentaba hace un año al inicio del ciclo anterior, ¿sí? ¿Cómo los podemos ayudar haciendo estos pasos? Contener, calmar, informar, normalizar y consolar, ¿sí? Y les decía yo en esa ocasión, normalizar es la más importante, o validar, ¿no? Como lo manejamos hoy. Pero ¿cómo vamos a validar en nuestros hijos si nosotros no lo hacemos? ¿Sí? Entonces, contener a otro es poder presentarme yo en calma, yo en tranquilidad, para después calmar al otro. Y hasta lograr esto, que yo esté en calma y que el otro también, puedo informar. Hijo, hija, pasó esto, surgió esto, pero normalizar o validar. No te preocupes, yo entiendo si estás triste o preocupado, enojado, consolar. Yo estoy aquí contigo, vamos a buscar resolver esto, vamos a buscar solucionar, ¿sí? Pero ¿cómo voy a hacer estos pasos si el primero no lo logro, verdad? Que es yo estar contenido. ¿Cómo voy a contener si no me contengo? Por eso es muy importante el visibilizar lo que nos pasa a nosotros adultos y el validar que nos está pasando, que es esperable y que es importante pedir ayuda. Entonces, bueno, un poquito como todo lo que hemos venido compartiendo y trabajando desde el inicio de esta situación y refrescarlo un poco, pero con algunos toques distintos, ¿verdad? Esta reflexión que surge en base a esta realidad que se ha prolongado tanto tiempo. Voy a dejar de compartir. Bueno, voy a terminar este video y me vuelvo a conectar para ver si hay algún
algún comentario o alguna situación y que me puedan también ver. Creo que no me están pudiendo ver. Finalizo este video y retomo.